Romanos 5:9 dice así: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Y el 10 dice así también: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Señor, sabemos que la ira iba a estar puesta sobre nosotros, pero por tu gracia tú pusiste tu ira sobre tu Hijo, y por ese sacrificio podemos ya entrar confiadamente a tu presencia sin temor de esa ira, sin temor del infierno, sin temor de la ira de Dios. A veces pensamos demasiado en esa ira, pero la ira de Dios ya fue puesta en tu Hijo y nosotros ya somos justificados. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, y me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, y me hiciste deseable para ti, Señor. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón, y yo encuentro mi lugar en ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti.
paz de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Sí, Señor. Seguimos otra vez en Romanos 5:12, dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y sabemos que por Adán, por un hombre, teníamos esa ira que iba a estar puesta sobre nosotros. Pero también por otro hombre, Jesús, Él arregló todo lo que Adán hizo mal. Si nosotros fuéramos Adanes, si en vez de Adán era yo ángel, hubiera sido la misma historia. Yo hubiera caído, yo hubiera pecado. Pero todavía Jesús es nuestra respuesta. Él es nuestro héroe de esta historia. Que la ira de Dios, que el infierno, que el pague del pecado, que es la muerte, Dios la tomó y ahora somos libres. Señor, sabemos que no tenemos nada para darte, para pagar esa deuda, la deuda de tu sacrificio. Somos endeudados en tu gracia, en ese sacrificio, en esa cruz. Y no hay nada suficiente en esta tierra para darte, para pagarte de regreso. Solo esta canción, solo nuestros corazones. Señor, te amamos y queremos cantar juntos con los ángeles por una eternidad diciendo que eres santo, que eres santo, eres santo. Santo es el Cordero. Y hoy te vamos a cantar que te amamos, Señor, que tú eres el Rey que domina. Te amo, Rey Jesús, eternamente. Y te amo, Rey, te amo, Rey Jesús, eternamente. Y te amo, Rey, te amo, Rey Jesús, Señor, oh mi Rey. Y tú eres fiel, siempre tan fiel. Tú eres fiel, siempre tan fiel. Tú nunca fallaste y nunca fallarás. Y tú eres fiel, siempre tan fiel. Tú eres fiel, siempre tan fiel. Tú nunca fallaste y nunca fallarás. Yo te amo, Rey, te amo, Rey Jesús, eternamente. Te amo, Rey, te amo, Rey Jesús, eternamente. Busco tu reino en primer lugar y todas las cosas sé que me darás conforme a tu voluntad.
Hoy yo busco tu reino en primer lugar y todas las cosas sé que me darás conforme a tu voluntad. Y te amo, Rey, te amo, Rey Jesús, eternamente. Yo te amo, Rey, te amo, Rey Jesús, eternamente. Hoy cantamos que te amamos, Señor. Ahí donde estás, empieza a declarar que amas a Jesús. Cuando empezamos a recordarnos de dónde tú nos sacaste, podemos sentir tu amor, que tú nos amaste antes que nosotros, que nos escogiste antes que nosotros hubiéramos escogido a ti. Tú nos amaste primero, oh qué gran amor, no hay otro como tú, oh Señor. Te amo, Señor, confieso mi amor para ti, oh Señor. Nunca fallarás, tu sangre no fallará, tu poder no fallará, Señor, oh Jesús. Y tú eres fiel, y tú eres fiel, siempre tan fiel. Tú eres fiel, siempre tan fiel. Tú nunca fallaste y nunca fallarás. Tú eres fiel, siempre tan fiel. Tú eres fiel, siempre tan fiel. Tú nunca fallaste, nunca fallarás. Y te amo, Rey, te amo, Rey Jesús, eternamente. Te amo, Rey, te amo, Rey Jesús. Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Estamos aquí reunidos una vez más, ¿verdad? Para glorificar en este día hermoso. Bueno, como mucha gente en el mundo celebra este viernes como Viernes Santo, pero para todos aquellos que somos hijos de Dios, pueblo de Dios, todos los días deberían de ser santos. Pero aprovechamos la oportunidad para que en este día, como le llaman la Semana Santa, ¿verdad? En el mundo se celebra la Pascua. Nosotros como pueblo de Dios tomamos esto como una oportunidad para recordar la muerte, el ministerio y sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar en esta hora de ese personaje que partió la historia, de ese hombre que caminó aquí en la tierra, de esa manifestación de parte del Padre de Dios que se encarnó en un hombre e hizo posible que tú y yo fuéramos aceptos ante el trono del Señor. Y estamos acá en esta hora precisamente conmemorando ese hermoso momento, esa hermosa época en donde nuestro Señor Jesucristo, el personaje más importante, más famoso, más conocido en la historia de la humanidad. El que partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Aquel hombre que caminó aquí en la tierra haciendo milagros.
aquel hombre que estuvo acá y que por su gracia Él nos perdonó de todo pecado. Este hombre, mi hermano, usted sabe, se llama Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aquí estamos para conmemorar y mostrar, ¿verdad?, esa persona del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la segunda persona del Dios Trino, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a empezar leyendo la Escritura. Doy un saludo primeramente a mis hermanos allá donde quiera que se encuentren. Un saludo caluroso de parte de nuestra familia pastoral, ahí a toda la iglesia Centro Internacional de Oración Patria Celestial, a todos mis amigos que nos escuchan y nos siguen en este segmento, a mis hermanos amados. Les mando un fraternal saludo y la bendición en esta crisis que estamos pasando, la bendición de lo alto, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y empezamos este mensaje en Isaías capítulo 53, versículo del 1 al 7. Si tienes tu Biblia ahí, mi hermano, por favor, saca tu Biblia, porque yo quiero ser cristocéntrico y bíblico para que este mensaje llegue a tu corazón. Isaías capítulo 53, versículo 1 al 7, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, y dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, para que tú seas en esta hora, Señor, guiándome a mí, Señor. Que no sea yo, Padre, sino que sea la unción de tu Espíritu Santo, proyectando esta palabra a los corazones de quien la oye. Señor, glorifícate como tú solamente lo sabes hacer, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y todo su pueblo dice amén. Vemos aquí, mi hermano, una profecía de parte del profeta Isaías. Esta profecía se estaba dando 500 años antes de que nuestro Señor fuera crucificado. O sea, hace algunos 2500 años que el profeta Isaías profetizaba de que iba a venir un hombre y que sobre él iba a echar el pecado de toda la humanidad. Estamos aquí, mi hermano, para compartir en este Viernes Santo esta bendita palabra. Y como título del mensaje, Él ocupó mi lugar. Él ocupó nuestro lugar, el lugar que tú y yo deberíamos haber ocupado en esa cruz. Él lo ocupó por amor a la humanidad. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos aquí conmemorando, mi hermano, ese acontecimiento donde es muy importante para el mundo cristiano, para ti y para mí.
Ha sido muy importante este acontecimiento porque marca una etapa, un tiempo aquí en el mundo. Este personaje, mi hermano, Cristo Jesús, nuestro Señor, antes de ser crucificado, como todos sabemos, Él estaba ahí en el Getsemaní, ¿verdad? Estaba orando al Padre y dice la Escritura que de Él salían sudor como gotas de sangre. Científicamente, hermano, hablando, ¿sabes que el ser humano puede llegar a un estrés tan extremo de poder sudar gotas de sangre? Es tan fuerte el extremo muchas veces en una persona que verdaderamente estaba Jesús, porque sabemos que Jesús, hermano, fue 100% hombre, pero también fue 100% divino, 100% Dios. Y ahí estaba el hombre, Jesús, en el Getsemaní. Estaba estresado porque él sabía lo que iba a pasar. Y estaba, mi hermano, tan estresado su cuerpo, sabiendo a lo que se iba a enfrentar horas más tarde. Y estaba ahí, mi hermano, sudando gotas de sangre y le decía al Padre: Padre, si es posible que pases de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Estaba mi hermano en un momento de sufrimiento y en esa misma noche que él estaba pidiéndole al Padre que se hiciera su voluntad, vinieron los soldados romanos. ¿Se acuerdan, mi hermano, en la palabra del Señor que dice cuando Judas le da un beso mostrándoles a los soldados que él era el Mesías, que él era por la persona que andaban buscando? Toman a Jesús y se lo llevan, ¿verdad? Se lo llevan, mi hermano, y es golpeado. Tú conoces esa parte. Es golpeado, es latigueado, es escupido. Mi hermano, fue tanta la ofensa que le hicieron a nuestro Señor que realmente no hay palabras para describir tanto dolor que pasó ahí el Mesías. Aquel hombre, mi hermano, que se había despojado de su gloria, de su poder, para venir aquí a la tierra, amándonos a nosotros para perdón de nuestros pecados. Ese hombre, mi hermano, caminó aquí en la tierra y fue algo tremendo. Ningún ser humano ha pasado tanto dolor como el que pasó nuestro Señor Jesucristo, porque Él era un rey. Él se despojó de su deidad, de su trono, y vino a morir en una cruz como un vil y cruel malhechor. Estábamos aquí, mi hermano, para recordar ese día, este Viernes Santo, mi hermano. Y mi hermano, fue en un día como hoy, cuando nuestro Señor Jesucristo, cargando una cruz, nuestro Señor Jesucristo se dirigía al Gólgota, al cerro de la calavera. Muchas mujeres se le acercaban a él y le querían abrazar porque sabían que había sanado paralíticos, sanado ciegos, leprosos, había levantado muertos. Habían visto a estas mujeres el poder del Mesías. Había perdonado pecados. Y esto mostraba que era un hombre 100% Dios, pero en su humanidad iba sufriendo, él cargando esa cruz por amor a ti y por amor a mí. Él iba sufriendo el pecado que tú y yo habíamos cometido. ¿Dónde estaban los discípulos? Los discípulos lo habían abandonado en el momento más difícil que nuestro Señor Jesucristo estaba pasando. Lo habían abandonado, lo habían dejado solo en la prueba más difícil que él estaba pasando. Pero él estaba ahí, mi hermano, miraba a las personas aún con mucho amor. Conocemos que en este día se predican por muchos hermanos pastores, muchos predicadores, las 7 palabras, que son 7 frases que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Él ocupó mi lugar. Él ocupó tu lugar. Él ocupó nuestro lugar. Nosotros debimos haber estado ahí, pero Él, con su amor y por su amor, estuvo dispuesto a dar su vida en esa cruz. En esa cruz donde sus manos fueron atravesadas por unos clavos. Y es irónico, mi hermano, cómo Él, habiendo trabajado con su padre o su padrastro José,
había trabajado como carpintero, y es irónico cómo las mismas herramientas que él había usado en su profesión aquí en la tierra eran las mismas herramientas que lo estaban crucificando: el martillo y los clavos y el madero, que era la cruz. Él estaba siendo crucificado por amor a ti y por amor a mí. Estamos, hermano, en este día celebrando esto, pero lo celebramos también con un dolor en nuestro corazón, porque sabemos el sufrimiento que pasó Jesús, pero también hay un gozo, porque sabemos que Cristo Jesús nos ama con un amor eterno, con un amor que no tiene fin. Ya todo estaba listo, mi hermano. Allí estaban los soldados armados esperándolo en el cerro del Gólgota, en el cerro de la calavera. Estaban ahí los soldados, mi hermano, dispuestos ya a crucificarlos, y él, nuestro Señor, dispuesto a ocupar el lugar que nosotros debimos haber ocupado. Y ya crucificado, mi hermano, con sus manos y sus pies perforadas, en el calor del mediodía, porque sabes, según algunos eruditos estudiosos de la palabra, dicen que nuestro Señor Jesucristo estuvo ahí por 6 horas sufriendo en la cruz, un dolor tremendo, mi hermano. El estar con las manos extendidas, levantadas arriba, llega un momento de que no entra aire a tus pulmones en 6 horas. Imagínate estar ahí crucificado en el mero calor del día, a las 12 del mediodía, y es una agonía tremenda. Y las 7 palabras conocidas como las frases, ¿verdad?, que nuestro Señor dijo. Y la primera, mi hermano, vamos a estarla leyendo en Lucas. ¿Por qué no vamos a Lucas 23, 34? Lucas capítulo 23, versículo 34. La palabra del Señor dice en el capítulo 23, del versículo 34, dice así: y Jesús decía, cuando estaba en la cruz, mi hermano: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hermanos, vemos aquí una virtud de nuestro Señor, que aún Él estaba sufriendo el dolor clavado en esa cruz, Él pudiendo haber enviado una potestad de ángeles en su ayuda, no lo hizo. No lo hizo porque Él sabía lo que había venido a esta tierra, porque no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Y Él, nuestro Señor Jesucristo, sabía que como Cordero de Dios tenía que derramar su sangre para que tus pecados y mis pecados fueran perdonados, hermano, hermana. Pero también la Biblia nos enseña por medio de esta frase que así como Él nos perdonó, nosotros también debemos perdonar a los que nos ofenden. ¿Por qué debemos de perdonar? Bueno, vamos a Juan capítulo 1 y vamos a estar viendo algo en el que nos califica a nosotros, nos introduce en este perdón de Dios, porque dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 11, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El 12 dice así: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros hemos recibido un gran privilegio. Hemos sido, por medio del perdón de Dios, hemos sido adoptados como hijos, como familia del Señor, como familia de Dios. Y es un hermoso privilegio porque dice: a lo suyo vino, mas los suyos, es decir, los judíos, no le recibieron. ¿A qué vino el Señor? Jesucristo vino no a condenar al mundo, sino que a salvar lo que se había perdido. A eso vino nuestro Señor, a salvar lo que se había perdido. Pero aquí vemos, mi hermano, que a lo suyo vino a salvar lo que se había perdido, pero los suyos, es decir, los judíos, no le recibieron. Por eso es que el Señor, en su plan divino, Él primero dejó que pasara todo esto para que nosotros como gentiles,
alcanzáramos el perdón. Que pasara todo esto, que los judíos no le recibieran, que esa gente lo crucificara, para que darnos tiempo nosotros como gentiles, entrar como familia del Señor. Y es muy importante, mi hermano, que nosotros como hijos de Dios también perdonemos a todos aquellos que nos ofenden. ¿Por qué debemos de perdonar, mi hermano? Bueno, aquí la escritura en Marcos capítulo 11, versículo 26, leo así: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mira qué importante. Mira qué importante, mi hermano, es el recibir un perdón, pero también perdonar a aquellos que nos han ofendido. Aquí el Señor nos enseña que a pesar de que estaba recibiendo un dolor, una ofensa grande en su vida, Él podía perdonar. Te han ofendido, te han hecho sentir dolor, te han traicionado. A Él lo traicionaron, te han abandonado, a Él lo abandonaron, mas sin embargo Él perdonó. Esto, mi hermano, en esta crisis que está viviendo el mundo ahora, en esta pandemia, es una oportunidad. En este dolor que está pasando el mundo, es una oportunidad para que tú y yo perdonemos a los que nos han ofendido, para pedir perdón también a aquellos que hemos ofendido. Es una crisis que nosotros tenemos que tomar como oportunidad para perdonarnos los unos a los otros. Porque si no perdonamos como Él nos perdonó a nosotros, mira, hermano, si no perdonamos, no seremos perdonados. Si no perdonamos, no seremos perdonados. ¿Por qué? La Biblia lo establece. Nosotros no podemos decir una cosa contraria a lo que la Escritura dice. ¿Cuántos perdonan a su hermano en esta hora? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por el perdón. Estamos dispuestos a perdonar. Si Él nos perdonó, mi hermano, Él perdonó a aquellos que tanto lo ofendieron, que se burlaron. Imagínate, mi hermano, que estaban ahí, estaban siendo parte de esa humillación que Cristo Jesús padeció. Es algo tremendo cómo pueden el ser humano, ¿verdad?, crucificar al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador del mundo. La segunda palabra o frase, mi hermano, la encontramos en Lucas. Vamos para allá. Lucas capítulo 23, versículo 39. Lucas 23, versículo 39. 39, y dice, Lucas 23, 39, dice así. Vamos a leer del 39 al 43. Dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos aquí, mi hermano, un corazón misericordioso de nuestro Señor Jesucristo. Primero perdonó a pesar del dolor, y después, a pesar del dolor, a pesar de que aquellos dos malhechores que estaban a un lado y al otro habían sido justamente crucificados por sus malos delitos y pecados, ellos estaban ahí acompañando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira, ellos no necesitaron estudiar un instituto bíblico. Ellos no necesitaron incluso congregarse cada semana o ir a la sinagoga en aquel tiempo. Ellos no necesitaron aprender Biblia o teología. Lo único que ellos, o uno de ellos más bien, hizo es reconocer al Señor como su Salvador. Bastó un momento para que el alma de ese malhechor
fuera salva. Bastó un instante de arrepentimiento, porque mostró arrepentimiento cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Basta un momento, mi hermano, mi hermana. Mira la situación que estamos pasando en el mundo. Es un momento en que tú y yo tenemos que buscar más de Dios. Tú, si estás oyendo esta predicación, arrepiéntete de tus pecados, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, donde quiera que estés. Dios es santo y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir santidad? Santo es aquel apartado para Dios, es decir, que se separa del pecado y es apartado para Dios, para el servicio de Dios. Y estamos aquí. Gracias por la gracia de Dios, aleluya. Estamos aquí dando esta palabra para que tú recapacites. Tal vez si has delinquido, tal vez has pecado, tal vez has cometido errores. Basta un momento para que Dios te perdone y puedas, en aquel día que partas con Él, puedas ser recibido ahí en el cielo. Es una palabra de parte de Dios y vamos a estar viendo la tercera palabra, amén. La tercera frase que está ahí en Juan 19, 26 y 27. Juan 19, 26 y 27. La palabra del Señor dice así. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué vemos aquí, mi hermano? Vemos aquí que Jesús, como hijo, a pesar de la situación que estaba pasando, no se olvidó que tenía una familia, no se olvidó de su madre. Le pidió al apóstol Juan, mira, ahí está tu madre, porque yo ya voy al Padre, voy a ascender a mi Padre. Madre, he ahí a tu hijo. Desde ese momento, Juan aceptó a María en su casa. Como un hombre responsable, como un hombre que amaba a su familia. Estaba Jesús enseñándonos un privilegio precioso de tener una familia, de tener un padre y una madre, más bien, perdón. Nosotros tenemos el privilegio de poder honrar a nuestros padres. Nosotros tenemos el privilegio de poder amar a nuestra familia. Estaba enseñándonos el valor de amar a nuestra familia, de responsabilizarnos de nuestros hijos, de nuestras esposas, de la esposa del esposo. Es algo mutuo entre un miembro de la familia y otro. El amor es un vínculo perfecto, mi hermano, que une familias. Hemos visto, mi hermano, el perdón, hemos visto el arrepentimiento. Ahora vemos el amor a la familia, a nuestros padres como familia, y debemos seguir honrándolos. Es lo que nos enseña en esta tercera palabra. La cuarta palabra es en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 27, 46. Mateo 27, 46, y leo y dice así. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una expresión, mi hermano, en la que a veces hay controversia en esta expresión. Vemos aquí a un Jesús humano, porque sabemos que Jesús fue humano, pero también fue 100% Dios, 100% divino. Pero vemos aquí en esta palabra, en esta frase, Elí, Elí, le dice, Dios mío, Dios mío. Siempre que Jesús en su divinidad se refería a Dios, le decía, Padre, Padre, en tus manos encomiendo. Padre, ¿por qué me desamparado? No le dijo Padre en ese momento, le dijo, Dios,
Dios, ¿por qué me has desamparado? En ese momento le estaba diciendo como hombre en su carnalidad, en su naturalidad, como hombre que no era divino, le estaba diciendo, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes qué nos enseña esto? Que muchas veces te puedes sentir tú desamparado, te puedes sentir tú que Dios te abandonó. En este tiempo de pandemia, mi hermano, el mundo cree que Dios los abandonó. Pero en el propósito divino que Dios tiene para enseñarnos en una situación difícil, una situación adversa, podemos nosotros entender y aprender que Dios, los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre. Sus caminos, dice la palabra, son más altos que los caminos del Señor. Nosotros tenemos que saber que aunque parezca que Dios nos ha abandonado, Él está con nosotros. Es lo que nos enseña aquí la palabra, la cuarta palabra en Evangelio de Mateo 27, 46. Él fue un hombre 100%, pero también fue un hombre divino 100%, Dios 100%. En 2 de Corintios capítulo 5, vamos a ver 2 de Corintios, algo que respalda esta palabra. 2 de Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Él no conoció pecado, mi hermano, pero en ese momento Dios, según la escritura, él dijo, ¿por qué me has abandonado? Porque él sintió en su carnalidad que estaba solo, porque Dios echó todo el pecado de los hombres sobre él para que nosotros fuéramos libres de ese pecado. Echó todo el pecado, dice la escritura aquí en el versículo 26, que lo hizo pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, nunca pecó Jesús. Pero él, porque dice la escritura, maldito el hombre que fuere colgado en un madero. Él se hizo pecado, él se hizo maldito, él se dio por nosotros. Dice ahí mismo, dice en el 21, por nosotros lo hizo pecado. Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia, es decir, justos de Dios en él. ¿Cuántos justos dicen amén en esta hora, mi hermano? Somos justificados por ese sacrificio hermoso de Cristo Jesús. Vemos, hermano, ahí vamos a Romanos capítulo 8, versículo 3, también para reforzar, ¿verdad? Esta parte de esta cuarta palabra donde el Señor se sintió solo. Romanos 8, versículo 3, y leo y dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia, el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que en la carne de Jesús, en el humano de Jesús, Dios volcó todo el pecado para que nosotros fuéramos liberados de ese pecado. Qué hermoso, mi hermano, poder nosotros sentir ese amor de parte de Dios, donde Él nos hace libres, así como al malhechor en un momento lo hizo libre. Él se sintió abandonado porque si verdaderamente el humano, la carne de Cristo, en la carne de Cristo fue depositado todo el pecado del mundo, y por eso nosotros podemos ser libres de ese pecado. La quinta palabra, mi hermano, la encontramos ahí en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 19, Juan 19, vamos para allá rápidamente, por favor, Juan 19, 28, Juan 19, 28, y leo y dice así la escritura. Después de esto, sabiendo que Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese:
tengo sed. Otra vez, ahí estaba el humano, el hombre hecho de carne y hueso como tú y como yo, sufriendo en ese calor del mediodía, padeciendo sed. Imagínatelo tú ahí, mi hermano. Todo ensangrentado. Era una llaga completa, mi hermano. Era, dice, sin padecer, era su cuerpo, su rostro. Era todo descompuesto, desfigurado estaba el cuerpo de Jesús. Su imagen era completamente grotesca, mi hermano. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2, para que veamos que dice para que la escritura se cumpliese, Él dijo, tengo sed. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2, y dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sufrió la cruz, mi hermano. Imagínate sufriendo ahí la cruz. Estaba él mostrándonos, enseñándonos por medio de esta palabra, tengo sed, que la profecía se iba a cumplir, donde dice en la escritura que le iban a dar el vinagre, pero él no recibió porque el vinagre servía como una anestesia para que la persona no sufriera, pero él no recibió eso porque quería sufrir lo que el Padre le había mandado hacer, que por medio de ese sufrimiento tú y yo íbamos a ser libres del pecado. Tengo sed, dijo el Señor, para enseñarnos que Él estaba sufriendo, enseñarnos que la profecía se estaba cumpliendo en Él. Desde 500 años, cuando el profeta Isaías estaba profetizando y diciendo que no abrió su boca, es decir, sí dijo estas 7 palabras, pero no abrió su boca para reclamar o para reprochar, sino que abrió su boca solamente para enseñarnos en estas 7 palabras lo que Él quiere enseñarnos en esta hora. Él sufrió, Él tuvo sed como lo hemos tenido tú y yo. Él fue tentado como tú y yo, pero Él no cometió pecado. Vemos ahí en el Evangelio según San Juan, la 6ª palabra, en el capítulo 19 y versículo 30, y dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Había tomado el pero no lo tragó, lo escupió, mi hermano, el vinagre, y dijo, consumado es. Mi hermano, esta palabra consumado es viene de la raíz tetelestai. Era una palabra que usaban mucho en la guerra, tetelestai, consumado es. Una expresión de victoria, consumado es tetelestai. He vencido las potestades de maldad, he despojado al enemigo del pecado que la humanidad tenía encima. He vencido tetelestai, decía el Señor, consumado es. Nadie podía tener acceso al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Estaba el lugar santísimo, el lugar santo, y estaban los atrios. Pero una vez al año solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, pero por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, tú y yo tenemos acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Qué hermoso privilegio, mi hermano, tenemos. Qué hermoso privilegio podemos tener mediante la fe en el sacrificio que Cristo hizo en una cruz. Por eso, mi hermano, que esta crisis que está pasando el mundo entero, ¿sabes? No es casualidad que haya pasado esta Semana Santa en esta crisis. No es casualidad que haya pasado esta Pascua. No es casualidad, mi hermano, que estemos nosotros en esta cuarentena. Como cuando el pueblo de Israel, mi hermano, cuando iba a pasar el ángel de la muerte y todo primogénito de los egipcios iba a morir. Y el Señor, por mandato de Dios, les dijo al pueblo, enciérrense en sus casas, pero
pongan sangre de cordero a los lados y arriba en sus puertas, para que el ángel de la muerte no entre a sus hogares. Igualmente, en este tiempo de Pascua, mi hermano, en este tiempo de pandemia, en el nombre poderoso de Jesús, de aquel que se fue sacrificado en una cruz, en un madero, y que se hizo pecado por ti, por mí, en ese nombre que exhibió las potestades, haciéndote libre de todo pecado, en ese nombre yo declaro tetelestai, victoria en tu vida. Tetelestai, va a ser consumado este virus, va a ser acabado este virus. Esta pandemia no tendrá autoridad sobre ti ni tu familia, y pasaremos ilesos. Escúchame bien, iglesia. Pasaremos ilesos a todo aquel que persevere y tenga fe. Y si Dios te lleva a su presencia en esta pandemia, va a ser su voluntad. Es duro lo que estoy diciendo, pero si el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sabemos que vamos a la presencia de Dios. A ese malhechor le dijo: de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Ahora el Señor te dice: si acaso partes con el Señor, mira qué dura palabra es esta. Pero el que tenga oídos, oiga, mi hermano. Si tú partes con el Señor ahora en esta pandemia, gloria a Dios. Pero si no es tiempo de que partas, tú vas a estar en tu casa, vas a decirte tetelestai, consumado es esto, consumado es esta pandemia, consumada es esta enfermedad, y vas a pasar ileso, mi hermano. Yo quiero declarar una palabra para Patria Celestial. Sigan sus casas. Sigan ahí adorando al Señor. Si trabajas, gracias a Dios, hazlo con mucha responsabilidad, con mucha prudencia, hermano, hermana, para que un día, cuando lleguemos a reunirnos, podamos gozarnos en la presencia de Dios. Gracias por este sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es que podemos nosotros estar glorificando su nombre ahora en estas Pascuas. Que Dios te bendiga grandemente, hermano. Y queremos entonar un canto, amén, entonar un canto ahora para que tú medites en lo que es esta oportunidad que Dios nos da en esta semana, en este Viernes Santo, acercarnos más a Dios. Vamos a entonar este canto. Mis hermanos amados, que en este tiempo nos ayude a reflexionar en este sacrificio vivo que hizo el Señor. Que nos ayude a reflexionar en de dónde nos sacó el Señor. Y que no tenemos con qué pagar. Simplemente ofrezcamos como un sacrificio vivo, agradable al Señor, nuestra vida, nuestros dones, nuestros talentos. Y agradezcamos a Dios por tanto amor. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una dulce canción que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo hoy, Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y es por eso que hoy vengo a ti, nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y es por eso que hoy elevo a ti mi voz. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción
que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo hoy, Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y es por eso que hoy elevo a ti mi voz. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y es por eso que hoy elevo a ti mi voz. Y es por eso que hoy elevo a ti mi voz. Elevamos este canto, Señor, porque sabemos que mediante ese hermoso sacrificio podemos tener acceso a ese hermoso lugar santísimo, a tu presencia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que llenes a mis hermanos, hermanas de Patria Celestial y de toda la iglesia de Jesucristo en el mundo, que llenes sus corazones de agradecimiento, que en este tiempo difícil podamos perdonar, podamos arrepentirnos de nuestros pecados, podamos amar y honrar a nuestros padres, podamos decir tetelestai, consumado es, podamos nosotros acercarnos al trono de su gracia, al oportuno socorro para hallar misericordia. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, y que Dios me les bendiga, amados en el Señor. Bendiciones.